Esta esperar hasta, conferencia comenzará a grabarse. vamos a comenzar o vamos a esperar hasta las 7:10, que ya faltan 3 minutitos y vamos a comenzar, ¿no? Hoy vas This apagado conference will now be recorded. no sé cuánto tiempo estaba apagado el micrófono, pero estaba preguntando si está bien de 3 personas para lo del trabajo grupal, la tarea, la última tarea. ¿Aló? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en la tarea de grupal. Inge, y si lo hacemos de 4 como era el anterior módulo, bueno, los últimos 2 módulos estuvimos haciendo grupos de 4, o sea, máximo de 4 integrantes. Habían Ok, de 3, habían de 2. ok. Está bien, ok, entonces que sea máximo de 4, está bien, no hay problema. ¿Se mantendrían los mismos grupos, Inge? ¿O habría la posibilidad de cambiar si alguien quiere? Mira, yo no tengo ninguna lista de los anteriores catedráticos o docentes que han dado, no tengo la lista de los grupos. Y yo por eso estaba diciendo que armen grupos otra vez, máximo de 3, para que, bueno, nuevos grupos, ¿no? No es mandatorio que sigan con los mismos. Ahora, si me dicen de 4, está bien que sea máximo de 4 y ustedes verán cómo se organizan. El que quiera hacer solo, igual puede hacerlo solo también. Perfecto, Inge, gracias, me parece bien. Gracias, Inge. No hay de qué. Por mi lado, Perfecto. no solo Sí, más compañero. como les digo, bueno, cualquiera va a querer hacerlo grupal o si quiere hacerlo separado, no hay ningún problema, depende de ustedes. Se los va a dejar el archivito el siguiente jueves, el compilado, es un buffer overflow y sin ver el código y esa es su tarea, va a ser un poco complicado, es arduo, trabajen y que no se demore al último tiempo para hacer todo, ¿no? Y ustedes saben, como les dije, hay copias y o bien de un grupo o de una persona que ha copiado la otra, están igualitos, para ambos es cero, ¿no? Bueno, sin otro tenor, vamos a seguir con la presentación. Como les comentaba que vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos avanzado prácticamente en la anterior clase. Aquí pueden, por favor, subsanar y preguntar lo que ustedes gustan. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición de la memoria RAM, el procesador. Ustedes ya han visto que únicamente la memoria RAM es la que almacena todos los registros de los programas, esos como instrucciones para que luego se procesen. Obviamente en cada dirección de memoria existe un diferente tipo de función para diferente tipo de valores, ¿no? Y obviamente esta información se pasa a la unidad aritmética lógica, la cual hace el procesamiento de todos estos registros que hay en la memoria RAM, ¿no? Hemos visto que la unidad aritmética lógica, aparte de procesar todo esto, siempre tiene los syscalls, que son lo de pull, copy, jump equal, compare, move left, move right, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, todos los sistemas operativos trabajan. Obviamente, entre más grande o más capacidad de memoria, puedes almacenar más información paralelamente y de la misma manera, si tienes más procesadores, ejecutas funciones paralelamente, pero hay que tomar en cuenta que los programas siempre se tienen que ejecutar secuencialmente, ¿no? Eh, los datos que hemos hablado, ustedes como acabamos de mencionar, provienen de la misma memoria RAM. La memoria RAM tiene diferentes tipos de secciones, como la anterior diapositiva les mostraba, la parte del heap, la parte del stack, la parte del buffer, ¿no? Tomen en cuenta que todo lo que está en el stack es el programa, el void, el main, el print, eso es el stack. Y todos los valores que se envía, ustedes van a enviar valores de input o archivos, o bien pueden tener variables internas, eso se guarda y se almacena en el buffer, ¿no? Por eso es muy distinto hablar de un stack overflow que de un buffer overflow, ¿no? Dentro de esta misma memoria hay muchos distintos registros que le hemos podido ver. Hemos visto todos los registros relacionados con el el EAX, el BX, y el SX y el EDX, ¿no? Todos los que están con E, ustedes saben que son los de 32 bits, que es el tamaño del registro, la cantidad de espacio y memoria que pueden almacenar son de 32 bits. Entre menos valores, o bueno, la nomenclatura va reduciéndose como el EAH, el EL, etcétera, es porque es el tamaño de su dirección es más pequeña, ¿no? O bueno, el tamaño de que se almacena del puntero es cada vez más pequeño. 32, 16 bits, 8 bits, 4 bits, ¿no? También podemos recalcar que el EAX, el BX, el SX y el EDX más que todo son para registrar y almacenar valores, ¿no?
valores de las variables de nuestro programa, ¿no? Estos netamente y mayormente se almacenan en el buffer, obviamente apuntado por el stack, ¿no? El EAX, el BX para registros y valores, el SX y DX son con los contadores para hacer for loops, while loops, etcétera, ¿no? También hemos visto los punteros, o bueno, los registros que se preocupan y que su función es organizar la memoria RAM. Únicamente estos registros, lo único que hacen es tratar de guardar la dirección de la memoria del stack base segment, significa donde comienza la función, el EBP, el SP y otros, ¿no? Y por último, algo que hemos manejado mucho en nuestro último laboratorio o en nuestra última práctica eran los registros, o hemos sobrescrito, por ejemplo, registros como LPI, LDI, ¿no? Que son los registros que apuntan a la siguiente dirección que se va a correr en el procesador, ¿no? Todo procesador que pueda encontrar instalado en un ordenador personal solo puede ejecutar las instrucciones de una aplicación de forma secuencial, una detrás de otra, y por lo tanto la circuitería interna necesita obligatoriamente un registro que le vaya dictando cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, el IP, ¿no? Nosotros hemos sobrescrito el EIP, que obviamente es por el registro de los 32 bits de una plataforma, una infraestructura de x86, y si es una de x64, ustedes saben que toda la nomenclatura en vez de E va a tener la R, significa que el registro tiene 64 bits de espacio, ¿no? Como hemos hablado la anterior vez, hemos sobrescrito la dirección EIP, hemos apuntado a una dirección dentro del buffer, no del stack, dentro del buffer, por eso ustedes mismos han visto que la dirección de la memoria era BF, ¿no? BF, F, 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 4 algo, 4A, 4, 5, o 4F, ¿no? Esto es el buffer, y de ahí hemos ejecutado un shellcode que nosotros mismos hemos inyectado al subir el payload, ¿no? Antes de eso, igual como les había mencionado, últimamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos procesadores de distintos tipos de índole y obviamente cada vez con mayores cantidades de cores, ¿no? Los cores que significan que tienes la capacidad de procesar, por ejemplo, en paralelo hasta 8 funciones, si es un core de 8 núcleos, ¿no? El core i5 que tiene 4 núcleos, o perdón, 6 núcleos, y así sucesivamente van. Actualmente los de la AMD están sacando ya procesadores hasta de 16 y 32 núcleos que a nivel de desktop, de computadoras para escritorio, ¿no? Esto pero no significa, algo que quiero explicar con lo que está mencionado en las diapositivas, es que esto no significa que en paralelo, como les digo, van a optimizar la ejecución de las llamadas de la memoria RAM, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que toda memoria RAM funciona secuencialmente por estos tipos de reglas que tienen por la dirección de la memoria, lo que se llama punteros, y obviamente ustedes han conocido también lo que es el threading, ¿no? El threading es lo que significa que al mismo tiempo se hacen múltiples operaciones, ¿no? Pero obviamente para que se hagan esas múltiples operaciones en todos los cores, tienes que seguir la línea secuencial del código. Al fin y al cabo, siempre tienes que seguir la línea del código que ustedes saben que es jerárquico, tal vez menos en JavaScript, que funciona de otro tipo de manera, pero todos los demás lenguajes de programación forman jerárquicamente, o sea, de arriba para abajo, ¿no? De esta manera, la parte del procesamiento en paralelo se podría decir que ayuda mucho a pequeñas funciones que se ejecutan dentro de la unidad aritmética lógica. Es decir, si tienes, por ejemplo, 20 fors anidados, obviamente en paralelo vas a poderlo ejecutarles, dado que eso no afecta tu secuencia de tu código, ¿no? En ese sentido, sí, en paralelo puede ayudar, como les digo, la rapidez de los procesadores, por los threadings, etcétera, pero lamentablemente la ejecución de la memoria RAM lo hace que todas esas ejecuciones, por más que sean en paralelos o que se divide el trabajo en paralelo, siga siendo de una forma secuencial, ¿no? Los procesadores con varios núcleos o multicores pueden facilitar la ejecución de aplicaciones de forma concurrente, esto es lo que se conoce como procesamiento paralelo, varios procesos que se ejecuten en un mismo espacio de tiempo, pero no se permite que esto lo confunda, cada núcleo individual también ejecuta sus instrucciones del stack de forma secuencial, bueno, lo que lo había explicado anteriormente, ¿no? Explotación de la memoria, bueno, esto ya hemos visto un poco, tenemos códigos en C que se han compilado, ustedes también tienen ya los ejemplos, tanto en C o en C++, no estoy diciendo que no se puede realizar en cualquier otro lenguaje de programación, se lo puede hacer, pero obviamente eso se va a compilar al fin y al cabo en C, y después de C va a ser a bajo nivel, que va a ser lo de assembler, ¿no? Son la base sobre lo que se sustenta casi todos los sistemas operativos modernos existentes hoy en día.
Eso de la compilación es únicamente eso, ¿no? Tanto con bases con Java, con Ruby, con Python, cualquiera de esos lenguajes de alto nivel, igual pueden ser compilados como binarios, pero al fin y al cabo, cuando tú los compilas, siempre está en base C. C ha sido desarrollado en 1972 por Dennis Rich, considerado como un lenguaje de nivel medio-bajo, por el hecho de que se acerca más a la interacción real con la propia máquina, atendiendo a muchos detalles relativos a la memoria y no abstrayéndose a las capas más bajas del hardware, ¿no? El C y el C++, netamente por eso lo hacemos, todas las pruebas y todos los scripts están en este lenguaje, es para que haya una interacción un poco más cerca con lo que es la memoria RAM, lo que es el hardware, el kernel, ¿no? Si ustedes van a poder programar en diferentes tipos de lenguajes, como les digo, no va a haber ningún problema, van a poder hacer una ingeniería reversa de esos programas, pero se les va a complicar más, porque las librerías, por ejemplo, del mismo Ruby o Python o cualquier otro con de alto nivel, o lenguajes de oriente a objetos, tienen librerías cargadas por defecto, los cuales también pueden ser y están compiladas en C, como en Python por decirse. Entonces tu código va a crecer demasiado, ¿no? Por eso, para hacer las buenas prácticas, siempre se recomienda solo importar los códigos necesarios. Ustedes mismos han visto que entre más código metas, hay más posibilidades de buscar un tipo de un syscall de un lado, de una librería cargada, o inyectar un código, ¿no? Como les decía, en la siguiente clase vamos a hacer un return to lib, que en ese momento vamos a tratar de tomar ventaja de esas librerías y syscalls que tal vez no lo utilizan, pero que están incluidos en el paquete de tu programa, y que nosotros vamos a obtener o aprovechar esa vulnerabilidad para llamar un shell, ¿no? Ese syscall, que puede ser un call al system, puede ser un system, o puede ser una llamada al tiempo u otros, puede darte un escalamiento de privilegios a nivel de root igual, ¿no? Bueno, les explicaba la anterior vez un poco de dónde se almacena esta información en la memoria RAM. Creo que en la diapositiva anterior a esta, creo que la 1, está el gráfico segmentado por estas partes. Las variables globales o estáticas no inicializadas están grabadas en el BSS, en la parte del buffer. La zona de la data, variables globales o estáticas inicializadas, están guardadas abajo del BS, que es la parte de la data, donde están todos los strings que nosotros metemos como variables. Y por último, el TXT, donde están todas las instrucciones que compone el código del programa, que eso netamente va a la parte del stack, ¿no? Esto es importante un poco discriminarlo al momento que vas a hacer una ejecución o un análisis de un programa. Como yo también les voy a dar un programa ya compilado donde no van a tener la información del código, tienen que entender un poco cómo funciona la memoria, y de esta memoria y de esta parte, digamos, van a saber dónde se está guardando qué tipo de variables, ¿no? Y al inspeccionar la memoria RAM, el buffer y todo eso, van a poder darse cuenta que se está almacenando, si tiene una variable inicializada o no, ¿no? Algo que hemos hablado poco, pero algo muy importante, es lo del heap, que almacena todos aquellos buffers que son reservados de forma dinámica, llamadas tales como malloc, calloc o realloc. Argumentos pasados al programa, las cadenas de entorno donde este es ejecutado. El heap es una parte muy importante de cada programa, pero es una parte muy complicada y difícil de explotar, ¿no? El heap tiene memoria dinámica, significa que va variando cada vez que se va ejecutando el programa, dado que el almacenamiento de las variables malloc solo es por el exceso o por algún otro tipo diferente de lo común que se realiza en las variables normales de C, ¿no? Por otra parte, la infraestructura del heap cambia por cada diferente o cada sistema operativo, porque las diferentes librerías que utilizan, por decirles, Linux, Debian, no es lo mismo que CentOS en Linux, ¿no? Ustedes saben que CentOS o el SUS utilizan librerías Yum o RPM, y las Debian Linux utilizan .deb. En Windows tenemos de la misma manera, utilizan los famosos DLLs. Entonces, cada vez que tú vayas a fijarte el heap de la memoria RAM de cada sistema operativo, obviamente esos van a ser distintos dependiendo de cada sistema operativo, ¿no? El heap, como les decía, almacena la parte dinámica, almacena las librerías, almacena mucha información dinámica que va cambiando en torno a la ejecución del programa, ¿no? No cabe duda que, por más que sea una parte complicada de la memoria RAM, existe también ataques de heap overflow. Esa es la terminología que se utiliza para hacer ataques como los que hemos realizado, pero de una manera más compleja, ¿no?
Muchos de estos ataques siempre se hacen el valor de predecir o tratar de identificar dónde se va a almacenar la información de malloc o el heap, del malloc o calloc en el heap, ¿no? Ah, y por último, el heap trabaja de distinta manera, ¿no? Hemos visto que la memoria RAM trabaja, o bueno, es como un vaso de agua, ¿no? O sea, se llena de, bueno, todo lo que entra primero sale primero, entonces crece de abajo para arriba, de, las memorias, de arriba para abajo, el crecimiento de las direcciones de la memoria, ¿no? En la parte justamente del heap es normal, ¿no? Desde las memorias más bajas hasta las más altas, de esa manera crece, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos hecho la anterior vez. Hemos hecho lo que un buffer overflow, que en analogía podemos pensar que es como un vaso de agua, un vaso en el cual que tenemos la capacidad de añadir agua, vino, etcétera. También tenemos la capacidad para vaciarlo y volverlo a añadir nuevos líquidos, pero en la última instancia tenemos la capacidad y el poder de desbordarlo, ¿no? De sobreescribir la capacidad que tiene este vaso, ¿no? En programación, los hechos son similares, solo que estos vasos son conocidos con el nombre de matrices, arrays o buffers. Cuando se declara un buffer con un tamaño prefijado y luego no se controla la cantidad de elementos que en él son introducidos, se produce un desbordamiento, ¿no? También llamado buffer overflow, stack overrun, stack smashing, ¿no? Son de llamadas, bueno, esas terminologías son llamadas hasta en las certificaciones como en el CH, en la OSP u otras certificaciones como la ISO 27000, igual que a veces hablan de ataques de memoria RAM, pero técnicamente hay distintos tipos de ataques, como bueno, hay diferencia entre un stack overflow y un buffer overflow. Si tenemos tiempo, vamos a hacer una clase más de realización de un stack overflow, que es distinto a lo que hemos hecho del buffer overflow, ¿no? Algunos típicos ataques que tenemos de buffer overflow, el Code Red, el Blaster, Slammer, el WhatsApp del 2019, todos estos exploits que podríamos decir o vulnerabilidades que se encontraron en estos años, únicamente han sido de esta técnica llamada buffer overflow, ¿no? Hay muchos más, muchas más vulnerabilidades. Si no me equivoco, los que tal vez ustedes recuerden, el MS-17, el Eternal Blue u otros, también son ataques que se hacen a la memoria RAM, no son un buffer overflow, pero sí son un tipo de ataque a la memoria RAM, ¿no? No sé si alguien conoce alguno de esos ataques o los ha visto, los ha leído, o alguien me podría explicar alguno de estos tipos de ataques. Si, si los ha leído o los ha escuchado alguna vez. Exacto. El Eternal Blue, como ustedes dicen, uno de los más conocidos. Una explotación de memoria igual. El ticket de Windows es el MS17010. Es una vulnerabilidad muy común que se puede ejecutar remotamente, muy fácil de usarla. Si no me equivoco, ahorita les muestro un poco de dónde lo pueden encontrar. Si es que tienen un sistema operativo Linux y pueden instalarle Kali Linux. Eh, Ustedes deben conocer el famoso comando o la herramienta Metasploit, ¿no? Metasploit es una herramienta que siempre abarca todos estos tipos de vulnerabilidades y los ha automatizado, ¿no? Por otro lado, si también ustedes quieren enterarse más de vulnerabilidades, el famoso ExploitDB, que es una página muy común que se busca, igual en sistemas operativos para ethical hacking siempre está una base de datos de todos los exploits, que es el Search Exploit, y por ejemplo podemos buscar el MS17010. Aquí mismo te especifica qué tipo de la vulnerabilidad, obviamente, y te da siempre la prueba de concepto si es que existe o el tipo de ataque, ¿no? O bien lo pueden abrir de esta manera o hay otros tipos. Entonces, estos exploits mayormente que se encuentran, no sé si se están viendo mi pantalla.
Pero bueno, Estamos viendo su pantalla. ¿se ve la pantalla? Sí, 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 sí se ve. Ah, genial. Bueno, entonces, Sí, con seguridad. genial. Estos exploits, como ustedes van a poder ver, es netamente exploit de vulnerabilidades de la memoria. Obviamente estamos hablando aquí de 64 bits, por eso es más grande la dirección. No, no se asusten de esto porque solo es más grande. Obviamente también funciona con exploits para 86 bits, ¿no? Perdón, para 32 bits. Esa es una explicación de cómo se ejecuta el exploit, ¿no? Las direcciones, mire, como ustedes mismos ven, no es algo distinto de lo que hacemos, ¿no? Obviamente esto está todo codificado con hexadecimal y todo, ¿no? Pero aquí de la misma manera tratan de ejecutar la cantidad de A suficientes para explotar, etcétera, etcétera, ¿no? Hacen la segmentación de una parte de la memoria y inyectan su payload, ¿no? El buffer. Aquí están aumentando en la parte del heap. El MS dice que debe ser un heap overflow. Veremos qué nos dice. For the buffer overflow back detail, es un buffer overflow. El problema del MS17, que es un buffer overflow a nivel sistema operativo para la transacción de los SMBs, ¿no? Del programa de compartimiento de transferencia de datos, ¿no? Perdón, de archivos entre Windows, ¿no? Significa que casi todos los Windows tienen este problema, por eso es tan complicado de subsanarlo, ¿no? Otro que también mencionaban en la charla o en el chat era el MS08, si no me equivoco, el MS8016, si no me equivoco, que es algo muy común igual, que es otro buffer overflow para los sistemas Windows XP, ¿no? Todos estos, como les digo, no tienen que siempre leer toda esta explicación que es bien técnica, siempre más detallada, todo lo que encuentres en Search Exploit, te va a dar una visión de la vulnerabilidad, lo puedes mantener actualizado siempre y de esta manera estar actualizado en los nuevos exploits que salgan, ¿no? Ustedes saben que estos exploits que existen en Search Exploit y en el Metasploit que les voy a mostrar ahorita son lo que se llama Power Knives, ¿no? O sea, que están, ¿cómo se dice? Se les da este nombre porque es mundialmente y es accesible por cualquier tipo de persona. Entonces, si tú identificas algún tipo de vulnerabilidad como esta con un análisis de Nmap o cualquier otro, tú tranquilamente con 3 o 4 pasos lo puedes explotar esto, ¿no? Sin tener mucho conocimiento. Es lo que hablamos de los script keys, ¿no? Porque esta información está abierta. Es bueno que sea universal porque eso aplica que todas las personas o las entidades o las compañías tienen que actualizarlo, pero es malo porque cualquier persona puede causar graves daños si es que puede utilizar estas herramientas o conoce estas herramientas, ¿no? En este caso es el MS17 igual 017, aquí, no, 010, el famoso Eternal Blue, que aquí mismo ustedes mismos lo ven, que hay para diferentes tipos de sistemas operativos, ¿no? El Eternal Blue, ¿no? Entonces, Windows, protocolo SMB, que es el puerto 445, y utilizas el Eternal Blue, donde lo único que tienes que hacer es ingresar tu víctima, ¿no? Va a trabajar en el puerto 4.5 por default y automáticamente el Metasploit te hace un reverse shell, significa que te va a devolver un comando, un CMD, podríamos decir, de Windows, para que tú tengas el control total. Como les decía, este problema es más a nivel protocolo y 445, significa del protocolo SMB, por ende, el escalamiento de privilegios cuando haces el reverse shell te da directamente administrador privilegios administradores de sistema, ¿no? Y con eso tienes el control total. Es como tener super usuarios en lo que es Linux, ¿no? Vamos a jugar un poco con esto la vez que hagamos con Windows, tal vez no con este exploit, pero con otro exploit, pero vamos a jugar un poco con esto para que se estén un poco empapando, ¿no? Bueno, seguiremos entonces con la clase. Inge, ¿me escuchan? Sí. Una consulta, bueno, más bien una curiosidad. ¿Hay alguna versión de Linux, Ubuntu, qué sé yo, Red Hat, que se haya preocupado más en el tema de este aspecto de la seguridad? Y la otra preguntita, ¿qué pasa con la forma, con la arquitectura de las máquinas Mac?
¿En el fondo son lo mismo? Imagino que sí, ¿no? O hay alguna variación. Muy buenas preguntas en realidad. Bueno, a nivel de Linux, te podría decir que la más segura actualmente que ha salido un paper, creo que hace unos 6 meses, es la parte de la distribución de CentOS, CentOS y Red Hat. Hasta ahora son los distros más seguros y son los más recomendados a nivel de servidores, ¿no? Y también son los más robustos en ese sentido. Hablaremos un poco de lo que tú me dices, que lo que es iOS, Apple, ¿no? Muchos hablan que es similar a Linux. Y sí, ¿por qué? Porque utiliza Unix. Unix es la parte que hace el firmware, la conversión de los drivers, como tú dices, digamos, de la parte del hardware al software, ¿no? Como también utiliza cualquier tipo de Linux, Unix, pero a base de Unix implementas tu sistema operativo como Debian, como FreeBSD, como CentOS, como Fedora, etcétera. Y Apple ha creado su propio sistema operativo en base del kernel de Unix. Significa que todos los, por ejemplo, los drivers de tu cámara, de tu flash, todo al fin y al cabo están manejados por la parte más baja que sería lo que es Unix, que es la madre de Linux, ¿no? Y de ahí, obviamente, Apple ha generado su propio software, que es bien privativo y cerrado, y ahí viene lo que llamamos lo que es todo lo que es iOS, ¿no? Por otro lado, el Windows no trabaja con ese firmware. Windows trabaja con lo que es el MSDOS, que antiguamente llamaban MSDOS, ¿no? Ese es su firmware que hace la traducción de toda la parte de la tarjeta madre con los drivers. Y encima del tope de eso, lo que se aplica son estos sistemas operativos que conocemos hoy en día, ¿no? Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows Server, etcétera, etcétera, ¿no? No sé qué otra cosa me estabas preguntando, no sé si te respondí todas las consultas. No, solo esas dos cosas. Muchas gracias, Enrique. No hay de qué. No sé si alguien tiene otra pregunta o consulta. Genial. Bueno, como se darán cuenta, esas vulnerabilidades hay a montón. Y hay, como les digo, desde nivel aplicativos hasta, a ver, a nivel aplicativo les puedo mostrar una. Déjenme ver. Significa a nivel de página web. No piensen que todo lo de seguridad también solo es memoria RAM, es la parte más esencial, pero creo que es así. Algunas de las librerías que se utiliza a veces en las páginas web, como el Cold Fusion de Adobe, igual tiene sus vulnerabilidades. Como les digo, aquí igual están sus explicaciones a nivel web. Bueno, esto que tengo esto parece una inyección de XML. Pero como les digo, bueno, es una base de datos muy importante, el Search Exploit. Ahí van a encontrar muchas cosas, también les puede ayudar para aprender o para revisar algunas cosas, ¿no? Y si ustedes visitan la página de ExploitDB, como les mostraba la primera página, igual tienen hasta máquinas virtuales para hacer las pruebas de conceptos de estos mismos exploits, ¿no? Bueno, fallos de segmentación. Algo muy importante antes de comenzar, bueno, típicamente cualquier buffer overflow tiene una segmentación un fallo de segmentación. Lo único que quiere decir esto, como les decía, es un ataque de denegación de servicio. Lo único que quiere decir que ha sobreexcedido la cantidad de información que has enviado y por ende el programa ha dejado de funcionar. Ustedes saben que esto sucede porque está sobreescribiendo la memoria de retorno y la memoria RAM está dirigiendo a una memoria que no sabe qué es y tampoco no sabe cómo ejecutar ese proceso porque puede ser que esté en blanco o no tiene nada que ver con lo que se está ejecutando o lo que está esperando como otra función, ¿no? Entonces, la segmentación de fallos únicamente es el ejercicio uno que están haciendo ahorita ustedes, que es sobreescribir la memoria de retorno. En ese momento están sobreescribiendo y están generando una denegación de servicio a nivel de programa, no de red, sino de programa, ¿no? En este caso igual van a ver muchos de los ataques en ese Search Exploit que dice denegación de servicios por buffer overflow. Significa que no se puede llegar tal vez porque el espacio de la memoria es muy pequeño, por ejemplo. Ustedes saben que hemos necesitado unos 23 bytes para subir nuestro shell.
A veces se puede hacer un buffer overflow, pero el espacio de nuestro buffer no es 23 bytes, puede ser solo 10 y no podemos llegar a inyectar código, pero sí podemos sobreescribir el retorno, la memoria de retorno y generar una denegación de servicio, ¿no? Esto no se llamaría un buffer overflow, pero sí podríamos llamar una segmentación de fallo en la memoria, ¿no? Como les digo, en el Stealth Exploit está como buffer overflow que provoca denegación de servicio, ¿no? Hemos utilizado una herramienta para hacer ingeniería reversa, inspeccionar la parte de la memoria RAM a nivel de código, a nivel de assembler, a nivel de estructura hexadecimal. Hemos utilizado el GDB. Les he pasado un README con todos los comanditos que hemos usado. Si ustedes quieren ir más adelante, hay muchos más comandos, hay muchas más otras variables que se puede utilizar en GDB. Se puede hacer igual adjuntar o hacer el attach a un proceso que actualmente está corriendo en tu sistema operativo. Es algo común que viene siempre en los software libre, en los Linux, incluyendo CentOS, incluyendo FreeBSD. Siempre viene GDB y también viene GCC, que es el compilador. Tienen que tomar en cuenta que Linux ha sido creado un sistema operativo más que todo para los programadores, ¿no? David Stolberg, que es el creador de este mismo sistema operativo, el famoso Linux, ha creado este mismo sistema operativo únicamente para que sea más fácil para los desarrolladores crear, programar y automatizar las tareas, ¿no? Eso no significa, pero que también no se pueda manejar desensambladores a nivel de Windows, ¿no? Ahí tenemos lo que es el AIDA, que es el más utilizado profesionalmente. Tiene muchas atribuciones si es que también tú lo pagas. Tiene plugins para hacerte legible, por ejemplo, de memoria RAM, de todo ese código feo que hemos visto en Assembler y en C, o perdón, en hexadecimal. Hay plugins que te lo convierten directamente a un código en C para que tú tengas mejor entendimiento, ¿no? El AIDA te muestra de diferente manera, te muestra el código en flujos de bloques, toda la función del archivo que estás o del programa que estás analizando. Y bueno, es un programa, como les digo, para profesionales que se dedican a hacer ingeniería reversa y encontrar vulnerabilidades. Y es muy bueno. Si les gusta, hay el programa demo de 3 meses. Les aconsejo si quieren utilizarlo. Es un poquito difícil de acostumbrarse, pero es muy bueno, ¿no? El OllyDB y el Immunity Debugger. El OllyDB también hay para Linux y el Immunity Debugger para Windows. Ambos son similares. Son igual herramientas únicamente para hacer ingeniería y hacer lo que se llama disassembler, ¿no? Ingeniería reversa del código, ¿no? A nivel de memoria RAM. Se puede poner los breaks, se puede saltar funciones, puedes inspeccionar la memoria. Estos de Windows tienen un poco más funciones GUIs, podríamos decir, a nivel visual, donde tú puedes ir directamente con unas teclas o con la dirección específicamente a ver la memoria y que te muestra con colorcitos y etcétera, ¿no? Bueno, también, bueno, hemos comprendido algo que era un poco complicado al principio, la función del LIFO y lo que es el idle endian, ¿no? LIFO, como les explicaba, el primero en entrar, perdón, el último en entrar, el primero en salir, ¿no? De esa manera trabaja la memoria RAM. Y por último, lo que es lo del idle endian, ¿no? Se han dado cuenta que para hacer nuestro payload, nuestro shell y todo, hemos volcado cada 2 dígitos, podríamos decir cada dirección hexadecimal, cada código hexadecimal, de adelante para atrás, ¿no? O perdón, atrás para adelante, ¿no? No se confundan con eso es todo lo que vamos a manejar, tanto en la memoria RAM de Windows. La mayoría de los procesadores están con idle endian. Solo los Motorolas trabajan con Big Endian, que es del mismo orden del cual se lee, pero tomen en cuenta eso, ¿no? Y siempre separando con X, si están utilizando un Python, un Perl para hacer automatizaciones, no se olviden que la característica de muchos de ellos siempre es para representar un hexadecimal, poner el 0x antes, ¿no? Diferentes tipos de infraestructura de procesadores, ¿no? Los Intel, los ATTs, obviamente que los del AT&T son los similares que manejan los AMD. Solo son tipos de lenguajes o cómo representan las funciones del procesador, ¿no? No significa que son diferentes, solo las representaciones, como escribir en inglés y escribir en francés pueden significar lo mismo, pero se escriben distinto, ¿no?
Bueno, esto ya lo hemos realizado. Ustedes saben, hemos deshabilitado la parte de las protecciones del ACLR, el Address Randomization Layer, y hemos compilado de esta manera para que podamos tener un mejor control del programa, ¿no? Obviamente, este tipo de compilación de binarios en C únicamente se aconseja para modos de demostración o de educación, porque si lo hacen en práctica no es recomendable. Ustedes saben que es vulnerable, ¿no? Bueno, uno de los ataques igual que se puede realizar a nivel de memoria RAM es el integer overflow. Como aquí mismo explica, la máxima cantidad que acepta C por default es de 4 millones, o perdón, 4.294.967.295. Y si nosotros aumentamos obviamente esto, podemos hacer un integer overflow. Obviamente con esto excedido, esto va a pasar a la parte que es el heap overflow, en la parte del heap porque estamos guardando en el malloc, y es, bueno, una explotación de memoria de complejidad bien avanzada, ¿no? Existe esos tipos de vulnerabilidades, muy pocas explotadas en diferentes programas, pero muy pocas, y si ustedes revisan hasta en el internet van a ver muy pocos ejemplos de estos mismos, ¿no? La misma parte del format string, hemos visto mucho lo que es el printf y lo que es el string copy. En realidad, esos son como buenas prácticas, ¿no? Las mejores prácticas a seguir cuando estás desarrollando tu código. Y netamente eso se hace para que no existan las vulnerabilidades que nosotros mismos hemos creado, ¿no? O hemos explotado, perdón. En el primer ejemplo se dan cuenta que no tenemos una discriminación si esto es un string o si esto es un integer o cualquier otro, un objeto, un char. Entonces ahí podemos inyectar código y en vez de ejecutar un string algo podemos estar llamando a otro sistema, o otro programa o una dirección o etcétera, ¿no? Ya hemos hablado mucho del heap overflow, que es un espacio dinámico destinado al almacenamiento de datos que, al contrario de lo que ocurriría en el stack, crece desde las posiciones más bajas a las memorias más altas, ¿no? Cada plataforma es singular, el sistema operativo y la de la librería de gestión de memoria dinámica. Esto significa que la explotación difiere en cada uno de estos sistemas, ¿no? Heap overflow se produce cuando un buffer que ha sido reservado mediante funciones de librería malloc, calloc o realloc pueden ser desbordados con datos suministrados de forma arbitraria. Hay las técnicas de unlink, frontlink, algoritmo free, y explotar heap overflow puede ser muy complejo. Se necesita predecir el frame del heap. En otras palabras, controlar el estado del programa, ¿no? Algunas contramedidas. Bueno, hemos hablado ya un poco de estas contramedidas. Estas son las contramedidas a nivel de Linux. No se confundan porque las de Windows tienen similitudes como el ACLR y el Not Executable Memory, pero no presenta lo que es el Stack Canary. Tiene una similitud que tiene otro nombre distinto, que tiene las mismas funciones, pero no se llama como Stack Canary, ¿no? Hoy en día los programas tienen este tipo de protección. Ustedes pueden ver con el comandito, si no me equivoco, les he puesto en el README igual, que es hardening check. Van a poder identificar esos tipos de protecciones. El ACLR, como dice su mismo nombre, Address Space Layout Randomization, trata de randomizar cada vez que se ejecuta el programa. Es decir, que cada vez que tú ejecutas el programa se debería ejecutar en una distinta dirección de memoria. Ustedes saben que esto hemos deshabilitado para que cada vez que nosotros ejecutamos el programa sepamos en qué memoria está y de esta manera hacer un buffer overflow, ¿no? La mayoría de las aplicaciones actualmente vienen obviamente con ACLR, las compilaciones, y no les digo que es imposible bypassear, hay técnicas para bypassar ACLRs, como el return to lib, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? No, perdón, previene el return to lib y el buffer overflow es el que lo puede vulnerar. El no executable path memory previene de stack overflow y heap overflow. El no executable memory son partes de la memoria RAM que no se pueden ejecutar. Significa que va a haber, por ejemplo, en una dirección del buffer que hemos encontrado, tal vez esa línea del buffer BFFF04 que no va a poder ser ejecutado por ningún programa, o no va a poder hacer ahí plasmado el return address, por ejemplo, o no vas a poder inyectar ningún tipo de código. Y en ese momento se va a romper todo tu shell y no vas a poder ejecutarlo, ¿no? Y por último, el Stack Canary, que netamente siempre
pone algunos flags o algún tipo de bits hexadecimales dentro de la memoria justo antes del return address, ¿no? Para que tú no puedas sobreescribir el return address. Significa que antes de la dirección de la memoria, los primeros 4 o 8 bits que están antes del return address, que en nuestra memoria EID, que lo sobreescribimos, lo colocan en caracteres null o caracteres 00, que no pueden ser escritos, y de esta manera no vas a poder sobreescribir el return address, ¿no? Esas son las técnicas que mayormente se utilizan. Detectar y modificaciones inesperadas de valores del stack, insertando valores conocidos, valor aleatorio después de dirección de retorno, ¿no? Permite escribir instrucciones directamente, hace que los desbordamientos de buffer basados en stack sean fáciles de explotar. La mayoría de los sistemas ahora admiten una forma de NX, ¿no? De no executable memories, ¿no? Los fabricantes encuentran nombres creativos de la misma característica, AMD, Enhanced Virus Protection, o ARM, ¿no? Que en Windows se llama ARM, o ARM si no me equivoco, derrotado por ataques de return to lib, ¿no? Y hace imposible inyectar nuestro propio código y ejecutarlo, ¿no? Regiones de memoria que no se pueden escribir y ejecutar. Idea de reutilizar código existente. Afortunadamente libc carga una dirección constante, cargar los parámetros al stack, saltar una dirección conocida, ¿no? Por ejemplo, binsh. Justamente para bypassar este tipo de controles, vamos a hacer una práctica el sábado para bypassar este tipo de control, ¿no? Esa práctica que vamos a realizar el sábado no va a haber tarea, no va a ser algo que va a entrar como tarea o como en el examen, porque es un poquito complicado, ¿no? Los ACLRs randomiza el comienzo de la dirección base, código del programa, código de bibliotecas, heap, regiones de datos. Muchos programas tienen problemas con eso. A veces es necesario volver a escribir parte de ellos. Código de posición independientes para la aleatorización de programas. En realidad hay muchos problemas con lo del ACLR, más que todo cuando juegas mucho con punteros, ¿no? Y cuando tienes variables dinámicas relacionadas a las direcciones de tus punteros o de tus variables guardadas, ¿no? Es el dolor de cabeza de la mayoría de los programadores de bajo nivel. Las técnicas avanzadas, Return Oriented Programming, eso que vamos a hacer la siguiente semana, el Heap Spraying, el JIT Spraying y el Pointer Interface, ¿no? ¿Hay alguna consulta o pregunta hasta aquí? Con esto, respecto a las técnicas, como te digo, Gaby Buzos está preguntando, la siguiente clase es un poco difícil explicarlos verbalmente, porque no sé cómo te podría explicar verbalmente cómo hacer un return to lib o un heap, pero para eso mismo y en la siguiente clase vamos a hacer una demostración de lo que es un return oriented program, ¿no? Para Inge, manejar... buenas noches, perdón. Buenas noches. Inge, creo que está avanzando demasiado rápido, no puedo ni leer, mi conexión de internet no es muy buena y pasa la pantalla bastante rápido y me pierdo en el avance. No sé si soy la única, pero la pregunta era respecto de las técnicas que ha pasado hace mucho antes. Hablaba, voy a buscar, respecto a las técnicas de Heap Overflow, ha hablado de un link, algoritmo free. Gracias. Este de aquí. Sí. Ese de, como les decía, es el famoso Heap Overflow, que son diferentes técnicas. Eso se refiere a la deformación de la variable de entrada, ¿no? Unlink significa que son variables que se van a guardar en el malloc, pero que no están conectadas con la dirección del heap. El front link, cuando están enlazadas después de que denomines el heap en el malloc, ¿no? Como te digo, son explicaciones de ataques de heap overflow a nivel de memoria que son muy complejas, que entenderlo, que te explique por direcciones, no se va a entender. Por eso mismo yo quiero avanzar y tratar de resolver algunas dudas, más que todo del buffer overflow en esta parte, porque la siguiente clase vamos a hacer una demostración de cómo se ejecuta un Return Oriented Program, que es uno de los más usados y complejos, que abarca un poco lo que utiliza el Heap Overflow, el JIT Spraying y el Pointer Interface, ¿no? Entiendo también tu reclamo que avanzo muy rápido en las diapositivas, es verdad. Trato de preguntarles si hay alguna pregunta, algo, y si realmente estoy avanzando muy rápido y tienen alguna consulta, por favor no dudes de pararme en ese momento y preguntarme, no hay ningún problema.
no me voy a enojar nada de eso, más bien mejor para mí si me preguntas en ese momento. Avanzo y lo digo rápido porque es un poco complicado medirlo virtualmente cuánto avanzas, ¿no? En la clase, porque nadie te dice nada, nadie comenta y no hay mucha participación, entonces es un poco complicado ver si estás avanzando en un buen ritmo o estás muy lento o muy rápido. Si ustedes me dicen que estoy muy rápido algo, claro que lo puedo disminuir o algo, ¿no? Inge, buenas Gracias, Inge. noches. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Pascual? Inge, una preguntita, porfa. Por ejemplo, este es un tipo de ataque, ¿no? Que es desbordamiento de memoria, pero el módulo es, por ejemplo, seguridad en sistemas operativos de Z, en Linux y en Windows, ¿no? Entonces, creo que hemos demorado creo que 3 clases con desbordamiento de SAM. Me preguntas, Inge, ¿vamos a dedicarlo todo el módulo simplemente a desbordamiento o vamos a ver otro tipo de ataques? Porque el módulo para mí es bastante llamativo, ¿no? Es un mundo bastante amplio si hablamos, por ejemplo, de seguridad en sistemas operativos Linux y sistemas operativos, por ejemplo, Windows, ¿no? Y simplemente nosotros nos estamos abocando netamente a lo que es desbordamiento y tal vez si podríamos conversar, ¿no? De cómo hacer hardening, digamos, ¿no? En Debian o como usted decía, en CentOS. Eh, Sería eh, magnífico, ¿no? Pascual, vamos a Sí. llevar igual eso. Vamos a llevar después de que avancemos lo de Windows. Ah, ya, man. Entiendo que esta parte es un poco pesado y complicado, por eso lo quería Sí, tomar al principio. Y yo sé que tampoco no es de a gusto de muchos, porque tal vez nunca tampoco lo vean, digamos, es algo muy abajo, ¿no? El problema, como tú mismo dices, Pascual, es el título, ¿no? Porque dice sí, sistemas operativos, ¿no? Y yo no sé qué les voy a presentar de sistemas operativos de seguridad, ¿qué te puedo decir? Actualiza tu computadora, digamos. Y los aseguramientos de administradores ponen una buena clave, digamos. Entonces no había mucho tema para que yo te pueda explicar de cómo hardenizar tu sistema operativo. Vamos a llegar a la parte de la hardenización de servicios, como tú dices, ¿no? Servicios web, servicios de SMTP, servicios FTP, etcétera, ¿no? Lamentablemente el tópico y el mismo título dice sistemas operativos, por eso estoy sí. tocando esta parte. No los quiero aburrir, es la más fea, la más compleja, y lo de servicios y jardinización es un poco más fácil, es más rápido, y yo creo que ahí vamos a demorar un poco más de tiempo igual, ¿no? Sí, me iba puesto porque Inge, generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de servidores, a mí me llama un poquito la atención, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de CentOS, la diferencia entre, por ejemplo, entre CentOS, entre Debian. Algunos me dicen, por ejemplo, para servidores, excelente, por ejemplo, CentOS, pero hay otros administradores que dicen, por ejemplo, magnífico, por ejemplo, lo que es Debian. Y si nos Eh, vamos a lo que dice la ATT, implemente servidores Linux, pero ¿por qué en las instituciones estatales no implementan, por ejemplo, servicios con Linux, ¿no? ¿Y por qué siguen agasando, por ejemplo, Windows? ¿No? Mira, Entonces, en ese caso yo te explico, yo trabajo en la GETIC más de 3 años, soy ingeniero de seguridad informática y me dedico a estas cosas, ¿no? Y nuestro plan, como tú dices, era la migración a software libre. Hay algo muy claro que te puedo explicar. No hay un sistema operativo más seguro o el mejor que se puede decir, porque depende mucho de tus necesidades. Debian y CentOS, sí, entre los dos están peleándose entre los que son más íntegros y los más ideales para hacer un servicio, bueno, a nivel de servidores, ¿no? Y especialmente eso se enfoca a lo que es la página web, porque a nivel de servicios de infraestructura, como puedes darte por correos implementando Postfix con Simbra o implementando otros tipos de servicios de correo, HTTP, VPNs, DNS, etcétera, hay distintos tipos de servicios, tanto en Windows como en Linux, ¿no? El problema nunca siempre ha sido de qué tipo de servicio implementes, sino cuánto sabes de servicio que estás implementando. Si tú vas a implementar o vas a implementar hasta un sistema operativo Linux que sea CentOS o un sistema operativo Windows que sea un Windows Server 2012 o 14, va a ser seguro siempre y cuando tú sepas manejarlo y hardenizarlo de la mejor manera en ese sentido, ¿no? Por más que tengas el servidor más, el último modelo, el 2000, el servidor 2018 de Windows, si tú no lo sabes manejar, que son configuraciones, o como te digo, de un clic o dos clics para hardenizar algunos tipos de servicios, como el FTP anónimo, como la exposición de tus cabeceras en HTTP para de tu sistema operativo, como ataques de recursión de DNS, como ataques de espufeo por el puerto 25 de SMTP,
cualquier tipo de sistema operativo o servicio que implementes va a ser vulnerable y va a ser inseguro, ¿no? A nivel de la ATT y de la AGTIC, ¿qué te puedo explicar? La ATT no tiene ninguna potestad para decir cuál es el mejor o que tú implementes, que sea ese tipo de servidor que te dice. Sí está bien que te recomiende, y si es verdad que CentOS es mucho mejor que Debian, seguridad, es verdad, como les decía, no sé si tú estabas antes en la clase, pero respondía eso en la clase a tu compañero, ¿no? Que me preguntaba la misma pregunta. CentOS actualmente es más seguro, tiene menos vulnerabilidades, está mejor desarrollado. Debian se ha vuelto muy común, muy popular y por ende está teniendo muchas más vulnerabilidades, ¿no? Lo bueno que los dos son soportes y tienen soportes constantes, ¿no? Sí, pero Eh, también, sí, Ahora, pero por también, último, que como te digo, a nivel de institución pública, sé que no se está haciendo. Había el plan que era la implementación de software libre hasta el 2018, creo, en 2 años, de gobierno electrónico. No se está realizando eso porque es muy complejo y tenemos muchos problemas de las entidades públicas, tanto grandes como YPFB, la Agencia Espacial, la Agencia de Hidrocarburos, todo, que no pueden pasar sus sistemas operativos o algunos softwares que tienen dedicados para control o gestión hasta del mismo gas a software libre, ¿no? No existe su equivalente porque son desarrollos. Es como yo quisiera pasar MATLAB a algo de desarrollo libre, ¿no? Es un monstruo MATLAB, es algo muy difícil. O el mismo SAP, por ejemplo, ¿no? Que ustedes han debido conocer para la parte de economía o ingresos y activos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te digo, es un plan un poco lejos, que está abarcando mucho, pero se está yendo poco a poco, ¿no? sí, sí, que por ejemplo yo decía, ¿no? Por ejemplo, este mundo de seguridad es un mundo bastante grande, un monstruo, ¿cierto? Y tal vez, por ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, testear, por ejemplo, las vulnerabilidades, por ejemplo, en un sistema operativo. Tal vez, por ejemplo, utilizando Kali Linux, puede ser Parrot, ¿cierto? Y en base a eso, por ejemplo, enmendar o realizar lo que son los procesos de hardening, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, a mí me llama la atención, como les digo, el tema de seguridad en sistemas operativos, principalmente si hablamos del revés, pero aquí con desbordamientos, como usted dice, es un conocimiento bastante profundo. Podemos dedicarle, creo que un semestre a todo esto, Inge, ¿no? Entonces, pero me llama mucho la atención el título, estimado Inge del módulo, ¿no? Entiendo, entiendo, Pascal, Muchas gracias, ¿sí? entiendo tu preocupación. Yo les propongo entonces algo. Miren, entonces la segunda tarea lo puedo dejar como un stand-by. La siguiente clase, bueno, me han agarrado en curva porque yo tengo una consultoría este viernes y no voy a poder preparar la clase o cambiar la clase del sábado, ¿no? Pero les propongo que desde el siguiente jueves yo ya puedo retomar o puedo comenzar lo que el mismo ingeniero Pascual está diciendo, que es la parte de servicios y la parte de organización de servicios, ¿no? Vamos a comenzar tal vez con una introducción de lo que sería la enumeración de estos tipos de puertos, cómo encontrar un poco de vulnerabilidades y vamos a explotar la vulnerabilidad y luego lo vamos a corregir esta misma, ¿no? Ese procedimiento lo vamos a hacer de las 3 etapas. No lo vamos a hacer de las cosas más complicadas porque de eso va a demorar, como mismo dice Pascual, tendríamos que volver a estudiar lo que es exploiting y memoria, porque hay algunos exploits para eso, pero como dice Pascual, podemos comenzar con lo que es jardinización, cerrado de puertos, claves por default, etcétera, etcétera, ¿no? No Pues sé si mira, les, no sé si les parece, eso tiene que ser entre todos, no puede ser solo la decisión de un alumno. Entonces, por favor, en este momento sería bueno que todos estén de acuerdo, ¿no? Yo, Inge, de acuerdo, Inge. Está mucho mejor, más interesante, Inge. Yo sí estoy de acuerdo, particularmente. Genial. No sé si alguien tiene alguna objeción o algo que no quiera realizar este tipo de cambio, ¿no? No, no es un cambio malo, está bien, no hay problema. Inge, yo creo que es beneficioso porque son cosas que vamos a poder aplicar en nuestros trabajos, ¿no? Digamos, con mayor probabilidad. Eh, Entiendo. Ujú. lo otro no, pero no creo que el tiempo haya sido perdido. Inge, ¿por qué? Porque hemos visto que existen exploits que pueden ser, digamos, aprovechados y nosotros como expertos, digamos, o como técnicos dedicados al área informática, estamos en la obligación de conocer, ¿no? Nuestras debilidades para que podamos cuidarnos, porque si nos ponemos una venda en los ojos, cualquier
Perfecto. Sí, Nelson, María, muchas gracias. Y como les digo, tal vez con esto podremos decir que tienen un conocimiento. Hay muchas cosas que tal vez no lo pueden hacer ni a nivel de red, y ahí se van a dar cuenta que es un nivel ya de memoria, y obviamente, como dice Nelson, ya tienen por lo menos entendimiento. No vamos entonces a introducirnos más en lo que es a bajo nivel. Entiendo su preocupación y más bien vamos a aplicar más a lo que es el día a día, la resolución de vulnerabilidades, la identificación ustedes mismos para que estén identificando vulnerabilidades y no así esperando a otras personas, ¿no? Para eso entonces, para antes de cerrar, para que por lo menos tengan algo para comenzar a trabajar un poquito, y van a empezar a buscar un poco entonces lo que es el famoso Nmap. Es un comando y una herramienta muy utilizada. Esto es más que todo, no es tanto por ethical hacking, sino, bueno, obviamente que es utilizado para ethical hacking, ¿no? Pero es muy bueno también para el equipo Blue Team. El Blue Team es el equipo que resuelve incidentes, arregla vulnerabilidades, jardiniza las cosas, ¿no? Tiene muchas variables, muchas cosas. La siguiente clase o el jueves yo les voy a mostrar cuáles son los más básicos para poder escanear puertos abiertos, qué tipo de sistema operativo está funcionando, etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver si... Entonces, eso lo vamos a empezar a hacer desde el siguiente jueves. Como les dije, no voy a poder cambiar la clase del sábado. Va a ser un poquito pesado, entonces voy a tratar de terminarlo rápido y ahí comenzar por lo menos con comandos y con algunas herramientas de Nmap. Hablar un poco entonces de los sistemas operativos para que ustedes tengan un mini ethical hacking en una máquina virtual. Para eso, por favor, descárguense si gustan y tener un stack de todas estas herramientas. La versión de Kali Linux o Parrot, como mencionaba su compañero Pascual, que ahí tienen todas estas herramientas de Nmap, SQL, etcétera, ¿no? SQL Map y todo lo que vamos a estar utilizando para que ustedes puedan también identificar y subsanar al mismo tiempo, ¿no? Y una consulta, entonces para el día sábado nos tenemos que instalar Kali. Estén instalando, descargándose Parrot, Kali, ¿no? No vamos a tratar de utilizar el sábado completamente, pero ya desde el siguiente jueves, como hemos quedado que vamos a hacer más de la parte de jardinización y todo, vamos a utilizar algunas herramientas de Kali, de Parrot, para poder analizar y hacer enumeración y esas cosas, ¿no? Porque si no, van a tener que instalarse paquetes por paquetes, ¿no? Inge, perdón, ¿se puede? Claro, claro. Inge, pero tengo el entendido de que el sábado usted iba a hacer una clase demostrativa, ¿no? De todo lo que estaba hablando hasta hoy. Entonces me Exactamente. parece que no la puede, bueno, no sería muy provechoso para nosotros mismos que cambie el ritmo de la clase, porque el sábado ya va a ser una clase más práctica, ¿no? De parte de usted, como le digo también a la compañera Gaby, que le respondió que pues con toda su pregunta que ella le hizo ahora, pues lo tiene que hacer netamente de la forma más práctica posible para que se entienda mucho mejor, ¿no? Y Claro. ya para el jueves, con el tiempo, con más tiempo, y así también nosotros, pues los que no tenemos y los que tenemos también vamos aprendiendo más, y los que no tenemos, pues nos instalamos las herramientas mínimamente Kali, que es una de las más utilizadas, Parro, que es una copia fiel de Kali, ¿sí? Y de qué manera pues aprendemos un poquito de Nmap, que es la primera parte para hacer un ethical hacking, si se puede decir, y después utilizar pues exploits y pues una recomendación también dije, no sé si podremos tocar, o tal vez como ejemplo nomás a la máquina eh, para hacer pruebas como es MetaExploitable, ¿no? Exactamente, yo les decía a Dailer ese motivo de que ya se estén instalando, porque la presentación o la demostración que voy a hacer el sábado no creo que se ocupe 2 horas. Y como mismo tú mencionas, no creo que sea factible darle más empuje a eso. Yo pensaba pasar las 2 horas explicando a detalle, se lo va a dar obviamente completo, pero no vamos a profundizar más de eso, ¿no? Entonces ahí, para que se estén ambientando, como tú dices, ya si tienen instalado, puedo dar algunos comanditos para que se estén evaluando. Yo el jueves ya voy a estar tratando de preparar la máquina, como tú dices, la máquina vulnerable, para que se trabaje con esa máquina, ¿no? Perfecto, ¿no?
Y si nos pudiera, Inge, pasar algunas máquinas para hacer pruebas o algunas máquinas virtuales ya trabajadas con diferentes vulnerabilidades para que nosotros también podamos hacer unos ejercicios, ¿no? O tal Como, vez algún compañero. como te decía, Dailer, lo voy a preparar para el jueves, esa máquina de pruebas para que no sea teórico, que cada uno se levante su maquinita y que todo lo que yo haga también ustedes puedan hacerlo, ¿no? Entonces, por eso les Ya. decía que para el sábado tal vez yo no pueda lograr todo eso, lo voy a armar hasta el siguiente jueves, pero si están ya jugando con las herramientas, como tú dices, de Kali o de Parrot, en Map y todo, desde el sábado sería genial, ¿no? Cabe aclarar que Parrot no es una copia de Kali, más bien es distinto, porque utiliza distintos distros igual, pero son similares, ¿no? Y no se basen solo en Kali y Parrot, hay miles de distros, pueden ser las que ustedes gusten, ¿no? Hay Backtrack, perdón, hay Arch Linux, hay no sé qué, hay de Ubuntu, hay distintas otras, ¿no? Anonymous. Sí, me retracto, no es una copia, pero sí tiene las mismas herramientas, ¿no? Entonces, Sí, sí, las herramientas son programadores, similares en todas. Sí. los programadores, entonces, pues, al parecer, a simple vista, parece una copia fiel del original, ¿no? Entonces, pero son diferentes, en realidad son distribuciones, ¿no? Vale el término. Sí, el Parrot es una distribución italiana que ha salido en 2017, si no me equivoco. Conozco a algunos de sus ingenieros, ha estudiado mi maestría y todo, son gente muy, muy inteligente, muy capa, pero como te digo, tiene librerías similares de Kali y todo, pero no es Kali, ¿no? Kali, como otros distros, Sí, como ustedes dicen, pueden tener todas las herramientas iguales, porque las herramientas mayormente hasta pueden verlas en Git. En GitLab hay en Python y mayormente son trabajadas en Python y en Perl, ¿no? Pero como le digo, es de opción perfecto. de cada uno y gusto de cada uno hacerlo como ustedes, cualquier distro que ustedes quieran, ¿no? Lo importante, como les digo, no es el sistema operativo, sino cuán bien saben manejar su sistema operativo cada uno de ustedes, ¿no? Y que una pregunta. Entonces, significa que para la próxima clase tenemos que tener una máquina explotable. No, Yo no, no, soy no, no, un... no. Lo que yo les he dicho que prepárense, como dice Dailemer, pueden descargar alguna estos distros para ethical hacking, que se utiliza como Cal y como Parrot, para que no se estén descargando herramientas de paquete por paquete, ¿no? Sí, Entonces dije, hagan una máquina virtual, lo estén preparando. Yo para el siguiente jueves voy a armar una máquina virtual vulnerable que les voy a compartir y con eso vamos a hacer todas las pruebas, ¿no? dije, le comento, por ejemplo, esto me iba. Es decir, hay una distro ya, por ejemplo, para hacer hacking, ¿no? Y es meta explotable. Es una distro en Linux que es una máquina que tiene muchas vulnerabilidades. Ya, Sí, entonces, bajo el el curso, tal web, vez, por ejemplo, el WebDAV, hay una segunda, por ejemplo, que es Meta Explotable 2, que ya. inclusive viene con páginas web, ¿no? Pero es otro Ujú. mundo, ¿no? Pues yo le decía, ¿no? Si vamos a utilizar Meta Explotable para hacer la práctica de vulnerabilidades y Kali Linux, por ejemplo, para hacer un pen testing, ¿no? Paso. Como tú dices, ¿no? Esa máquina podemos utilizarla, ¿no? Pero ahí lo que más que todo que vas a ver va a ser inyecciones de SQL y cross-site script. No vamos a poder verlo a nivel de puertos, por ejemplo, vulnerabilidades para FTP, vulnerabilidades para correos, para DNS, ¿no? Como te digo, déjame prepararlo para el jueves. Yo voy a tratar de armar para que algo que cubra casi todo lo que es los diferentes tipos de servicios. Si tengo que utilizar una herramienta pública o una virtual, como tú dices, metaexplotable, que hay varias igual si tú buscas, de diferentes tipos de índoles, lo voy a hacer y te comento, ¿no? Que pueden utilizar y jugar ahí, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Mil gracias, Cintia. Mil gracias. Ahora, si ustedes también quieren seguir jugando a hacer un ethical hacking o un pen test, yo les aconsejo mucho que entren a la página Hack the Box. Es gratis y pueden estar hackeando gratis las cosas, ¿no? Tiene desde sistemas y máquinas virtuales en Linux y en Windows y tiene bonitos CTFs que podríamos decir, ¿no? Que es el Catch the Flag, ¿no? Mil gracias, Cintia. No sé si hay alguna entonces consulta o pregunta más. Con respecto a Inge, la máquina que ¿cómo es que se llama la página que nos dijo ahorita? Hardbox. Hack the Box. Ahorita les ¿Puede muestro. escribirlo en el chat, Inge, por favor? Ahorita les muestro, ahorita les muestro. Es el Hack the Box. Ven mi pantalla, ¿no?
Sí, Están genial. Obviamente que esto ya, bueno, no está poco para pros, ¿no? Pero la idea es que hasta para loguearse tienes que resolver el challenge. Es un CTF interno que está. Porque al querer registrarte, ¿dónde está? Registrarse join, ¿no? Ustedes van a aparecerse con esta paginita, ¿no? Y obviamente aquí tienen que, aquí tienen que buscar el CTF para la invitación de código. Entonces, hasta para loguearse y empezar a jugar con el CTF, tienen que revisar un poco su código de línea, ¿no? Como les digo, esto podría decirles que hardenicen, por ejemplo. Esto es un CTF porque se ha hecho así, digamos. Y en esta parte de hardenizar, lo único que te podría decir que no inyectes comandos de JavaScript dentro de tu página principal, digamos. Pero aquí, como ustedes dicen, para entrar y jugar como quieren jugar, a enumerar, a hacer el hackeo y encontrar esas vulnerabilidades, antes de comenzar a loguearse tienen que resolver el challenge, ¿no? Que únicamente está en esta paginita. Ahora, si ustedes quieren igual más información respecto a eso o algo, eh, tranquilamente háganme conocer, les puedo dar también más información, herramientas, cómo comenzar. Esto no es tanto una clase de ethical hacking o de pen test, ¿no? Porque si no tendríamos que pasar por todas las etapas, cómo hacer el análisis de enumeración, puertos, tal vez ingeniería social, explotación, payload, reverse shells, manteniendo, hacer unos backdoors en C, en PHP, pero esto no es una clase ofensiva, ¿no? Esto es más que todo una clase, como ustedes dicen, más que todo de seguridad y protección, ¿no? Pero si están interesados, los que quieren, los que gusten, pueden jugar ahí en Hack the Box. Hay más de 100 máquinas para jugar, de diferentes tipos de índole, de criticidad, dificultad y diferentes tipos de ataques, ¿no? Y vulnerabilidades, ¿no? No sé si alguien tiene una consulta igual o algo, o alguien que quiera preguntar algo. Inge, eh, para empezar con estas páginas que usted dice, y justamente Hack the Box ahorita, pues ya se necesita cierto grado de conocimiento en cuanto a seguridad, ¿no? Sí, Entonces, pues creo que nos vamos a perder muchos en esa parte, así que es mejor empezar por lo más básico y la idea, pues, estoy un poquito en desacuerdo con Pascual, creo que era que nos decía que meta explotable, pues 1 y 2, pues podíamos utilizar y justamente la razón le doy a usted por lo que pues estas páginas netamente son cross-site scripting y SQL injection nada más, ¿no? Y pues me parece a modo de sugerencia también que lo más justo, lo más conveniente para nosotros, porque muchos de nosotros pues vamos a empezar desde cero, sería mejor que usted, como estaba pensando nomás, arme unas maquinitas vulnerables, pues, y de ahí nosotros empecemos justamente a hacer el scanning con un Nmap, luego utilizar un Kali para resolver diferentes problemas, bueno, para vulnerar esos riesgos y esos puertos que tenemos abiertos y después pues resolverlo justamente con usted, que es lo que estamos muchos en el inconveniente acá de tener, sí, porque no estamos hablando mucho de seguridad. Entonces, hasta ahorita, como alguien dijo también, no ha sido el tiempo perdido, ¿no? Porque pues muchos no sabemos estas cosas, otros sabemos, pero no todos estamos al mismo nivel, entonces nos vamos a poner al mismo nivel, vamos a empezar desde cero, pues con las maquinitas que usted arme, con los laboratorios que usted arme, pues FTP, SMTP y demás cositas, pues ataques de fuerza bruta también y cómo resolverlo, pues vamos a llegar a aprender mucho más que entrando directo a estas páginas donde ya pues se necesita un cierto nivel de conocimiento, ¿no? Y ya pues después cada uno pues irá a ir aprendiendo por su propia cuenta, pero para que no claro, perdamos mucho más, pues sería usted nomás tiene que nos arme los CTFs o las máquinas vulnerables o los laboratorios. exactamente, Dailer. A eso me iba, Dailer.
justamente cuando decía Pascual de esas máquinas, como tú dices, yo les puedo entregar miles de máquinas, son similares a las que están dentro de este juego, ¿no? Entonces, como tú dices, algunas de estas máquinas son complejas y son complicadas y son juegos, ¿no? El mismo Metasploit que mencionaba Pascual son juegos que específicamente está hecho para un tipo de vulnerabilidad que tal vez no nos ni convenga verla, ¿no? Como tú dices, la idea para mí sería que, como tú dices, tratar de hacer una máquina virtual para tocar casi todos los puntos desde abajo. Y si avanzamos rápido, como tú dices, Dailer mismo, ya podemos saltar a algo más complicado y meternos un poquito más, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? Sí, tal vez las maquinitas también usted la puede subir a un drive y los que quieren se bajan de ahí. Yo puedo aportar también, tengo bastantes máquinas de juego también, se las puedo Perfecto. apuntar a la de usted y a quien quiere ya pues es su dedicación, ¿no? Claro que sí, me parece muy buena idea. Pero para que empecemos todo desde cero, como dicen acá también las compañeras, pues hay muchos que no entendemos, otros entendemos poco, otros entendemos más, así que para empezar todos al mismo nivel, ¿no hay más? Perfecto, me parece genial. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces en eso quedaremos. Déjenme prepararlo entonces la maquinita hasta el jueves y ya arrancaríamos el jueves con la parte de seguridad de servicios, hardenización. Y por favor, este sábado vamos a tocar lo último que sería el return to lib y avanzar un poquito, tal vez algunos comanditos les deje para que estén practicando o algo, ¿no? Ok, Inge. En eso quedamos. Bueno, chicos, no hay más que hablar. Nos veríamos el sábado a las 5 de la tarde, si no me equivoco, es. Hasta las 5, entonces hasta el sábado 5 nos veríamos para la siguiente clase. Muchas gracias, Inge. Hasta el A sábado. ustedes, a ustedes. Gracias, Inge. Buenas noches. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta el Hasta luego. Gracias, Inge. Bueno, adiós. Gracias, Inge. Buenas noches.